Actitudes del presidente norteamericano Donald Trump generan preocupación en su país y en el mundo. El Mercosur y la Unión Europea firmaron un histórico acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones, pero el Parlamento Europeo decidió frenarlo y enviarlo a revisión. Presidenta encargada Delcy Rodríguez destaca que hoy se libra la batalla por Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió a los comerciantes que aumentaron los precios que deben ajustarlos tras el desplome del dólar paralelo. La Vinotinto cuenta ya con nuevo timonel. Abreu se lleva la vuelta al Táchira y obreros paralizan la reconstrucción del Camp Nou en Barcelona. Y al cierre de esta edición, la salud da buenas noticias. México alcanzó la mayor cifra de trasplantes de su historia, 3.493 en un solo año. Mientras las actitudes del presidente norteamericano generan cada vez más de una preocupación, aquí en Venezuela se impulsan cambios en lo político y lo económico en esta nueva fase. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. Las actitudes del presidente norteamericano Donald Trump inquietan cada vez más al mundo, al punto que ya en Washington algunos, como el doctor Jonathan Reiner, médico del ex vicepresidente Dick Cheney, han solicitado al Congreso un análisis sobre el estado de su salud mental. Su actuación pre-Davos lanzando insultos y amenazas contra líderes aliados, su actitud hostil e impredecible para luego anunciar supuestos acuerdos, ya generan más de una preocupación. En el caso de Ucrania, Trump repitió su afirmación de que Putin quiere un acuerdo de paz, pero lo cierto es que el conflicto continúa y la posibilidad de un acuerdo no se vislumbra. En el ruidoso mundo empresarial de Nueva York, negociando con simples abogados se puede pedir mucho con la esperanza de obtener algo en la geopolítica, sin embargo, es totalmente diferente. Los vertiginosos acontecimientos del 21 de enero en Davos no fueron la única controversia que generó inquietudes sobre la mentalidad del presidente de 79 años y el daño a largo plazo que su comportamiento puede causar a los intereses tanto nacionales como internacionales. Tras 25 años de negociaciones, se firmó en Paraguay un histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para crear una de las zonas de libre comercio más grande del mundo. Pero el Parlamento Europeo decidió frenarlo y enviarlo a revisión. El pacto se concretó el 17 de enero en medio de una guerra arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este acuerdo envía un mensaje muy contundente al mundo. Refleja una elección clara y deliberada. Elegimos el comercio justo en lugar de los aranceles. Elegimos una asociación productiva a largo plazo en lugar del aislamiento. Y sobre todo, pretendemos brindar beneficios reales y tangibles a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas. A pesar de la esperada firma, el acuerdo tenía que ser ratificado en el Parlamento Europeo, pero allí decidieron frenarlo y enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar si realmente es compatible con los tratados del bloque. Este proceso podría tardar hasta 2 años e incluso terminar en la anulación del acuerdo. En medio del ataque militar a Venezuela, China desplegó desde el mismo 3 de enero una batería de medidas coordinadas que buscan consolidar un mundo multipolar y reducir la dependencia del sistema financiero y logístico occidental, entiéndase Estados Unidos. Beijing persigue neutralizar la presión externa y fortalecer la soberanía tecnológica y energética de los socios de la región. En lo económico, incluyó la suspensión temporal de transacciones en dólares con empresas vinculadas al sector de defensa de los Estados Unidos. El crudo destinado tradicionalmente a la costa este de Estados Unidos comenzó a canalizarse hacia India, Brasil y otros socios del sur global, provocando un repunte de precios que en un solo día superó el 23%. Ofreció a Brasil, India, Sudáfrica, Irán, Turquía, Indonesia y otros 23 países condiciones comerciales preferenciales a cambio de no plegar a las imposiciones americanas.
Beijing amplió su sistema de pagos transfronterizos, evitando el sistema SWIFT, controlado por Washington. En tecnología y recursos, China, que controla cerca del 60% de la producción mundial de tierras raras, anunció restricciones temporales a exportaciones dirigidas a países afines a los Estados Unidos. Cada movimiento busca desarticular frentes clave de la economía estadounidense: finanzas, energía, logística y tecnología, al tiempo que fortalece a los BRICS y a actores del sur global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que en el ataque militar estadounidense contra Venezuela el pasado 3 de enero se usaron, así lo dijo, armas nunca antes vistas. Hace 2 semanas se usaron armas sin precedentes. Todo era un caos, no podían responder. Decían, los teníamos delante de nosotros, tirábamos el gatillo y no pasaba nada. Los misiles antiaéreos, solo uno se elevó unos 30 pies y se vino abajo. Y decían, ¿qué demonios está pasando? Con estas palabras, Trump presumió el bombardeo a Venezuela durante su intervención en el Foro Económico Mundial celebrado en Suiza. Ya antes había dicho que Estados Unidos posee armas que nadie conoce, cuando se le preguntó si en el ataque se había utilizado un arma sónica. Nadie más lo tiene. Tenemos armas de las que nadie sabe, y yo digo que probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos armas increíbles. La declaración no pasó desapercibida. Según el portal web de Telesur, el portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró el 21 de enero que Moscú espera explicaciones de Trump sobre esas armas que, según él, nadie más tiene y que fueron empleadas en la agresión contra Venezuela. Y el mundo ha entrado en una era de bancarrota hídrica global, con consecuencias, según los expertos, irreversibles. Esto según un nuevo informe de las Naciones Unidas. Regiones de todo el planeta enfrentan problemas graves de agua. Kabul, por ejemplo, podría encaminarse a convertirse en la primera ciudad moderna en quedarse sin agua. La Ciudad de México se hunde a un ritmo de unos 50 centímetros al año debido a la sobreexplotación del vasto acuífero bajo sus calles. En el suroeste de Estados Unidos, los estados están atrapados en una disputa constante sobre cómo repartirse el caudal cada vez menor del río Colorado, afectado por la sequía. La situación global es tan grave que términos como crisis del agua o estrés hídrico no logran captar su verdadera magnitud, de acuerdo con el informe publicado este 20 de enero por la Universidad de las Naciones Unidas, basado en un estudio publicado en la revista Water Resources. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no impondrá aranceles a los 8 países europeos miembros de la OTAN que enviaron fuerzas militares a Groenlandia tras sus amenazas de apoderarse de ese territorio danés. El mandatario dijo que llegó a un acuerdo preliminar con la OTAN sobre la isla. En una publicación del 21 de enero, el mandatario escribió: tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. Trump considera que, de concretarse el acuerdo, sería muy beneficioso tanto para Estados Unidos como para todos los países de la OTAN, sin especificar cuáles fueron los acuerdos alcanzados. La Unión Europea y la India están a punto de cerrar un acuerdo comercial de dimensiones históricas. No se trata solo de tumbar aranceles o acceso a nuevos mercados. El pacto uniría a cerca de 2.000 millones de personas y concentraría casi una cuarta parte del PIB mundial. El acuerdo comercial vincularía al mayor bloque comercial del mundo con la gran economía de rápido crecimiento. India crece por encima del 6% anual y ha superado a Reino Unido como quinta economía mundial, y todo apunta a que se perfila como la tercera antes de que termine la década, tan solo por detrás de Estados Unidos y China.
Muchos analistas señalan que Bruselas y Nueva Delhi tienen una oportunidad única para redefinir las cadenas de suministro en un momento en que gobiernos y empresas de todo el mundo están revisando alianzas, pero también riesgos. Carrington, Inglaterra, hace historia tras constituirse en la sede de la primera instalación comercial del mundo en almacenamiento de energía mediante aire líquido. Generarlo requiere 3 etapas. Primero se toma aire del entorno y se limpia, luego el aire se comprime repetidamente hasta alcanzar una presión muy alta y en tercer lugar se enfría hasta licuarse mediante un intercambiador de calor multicanal. La energía obtenida de la red alimenta el proceso de carga. Cuando la red requiere de energía adicional, el aire licuado se utiliza, se extrae del almacenamiento y se evapora, volviendo a su estado gaseoso. Luego se emplea para accionar turbinas, generando electricidad para la red. Una vez utilizado, el aire se libera de nuevo a la atmósfera sin generar ninguna contaminación. En plena instalación se prevé que el sistema de almacenamiento de energía mediante aire líquido comience a operar en el 2027. 45 personas perdieron la vida en España y 152 resultaron heridas tras el choque de 2 trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, un hecho que conmocionó al país. La colisión ocurrió en la noche del 18 de enero. Uno de los trenes que cubría la ruta Málaga-Madrid se salió de la vía e invadió el carril contrario, justo cuando otro venía de frente a toda velocidad. El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, dijo que es un accidente extraño y difícil de explicar, alegando que ocurrió en plena recta con un tren nuevo que no llegaba a los 4 años de servicio y la vía donde ocurrió el siniestro fue renovada en mayo de 2025. Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno de España decretó 3 días de luto nacional. 2 días después de este grave choque, España volvió a sufrir otro accidente ferroviario, esta vez en Barcelona. Un tren impactó contra un muro de contención que se derrumbó sobre las vías, dejando un muerto y cerca de 35 heridos. Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de México está desarrollando un plástico biodegradable llamado Purivac que se disuelve en el agua y purifica el líquido al exponerse al sol. Este material busca combatir la contaminación por plásticos de un solo uso y reducir inundaciones al evitar que los polímeros tradicionales obstruyan las alcantarillas. Purivac podría también facilitar la purificación y el reuso del agua, especialmente en hogares que recolectan agua de lluvia para enfrentar la escasez hídrica, y también podría emplearse para tratar aguas residuales de lavadoras o duchas para reutilizarlas. Desde hace 18 meses los investigadores han fabricado la primera pieza, una bolsa, y continúan evaluando su resistencia. A futuro contemplan ampliar el desarrollo a otros envases como frascos para medicamentos o empaques para bebidas a fin de ampliar su aplicación industrial. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el estado de sitio en todo el país en respuesta a los motines en 3 cárceles y los atentados contra las fuerzas de seguridad que dejaron 9 policías muertos y más de 40 guardias del sistema penitenciario tomados como rehenes para forzar al gobierno a otorgarles privilegios. He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. Quiero decirlo alto y claro, no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas. En el marco de la ley y con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas. La Asociación Americana de Optometría dio a conocer de 23,000 casos al año en todo el mundo de queratitis por acantomovea, en especial en personas que utilizan lentes de contacto. Los síntomas: inflamación de la córnea, dolor, sensibilidad a la luz y visión borrosa, que genera también enrojecimiento, sequedad, lágrimas excesivas y sensación de cuerpo extraño en el ojo.
La Acanthomovea es un organismo unicelular que no necesita un huésped para sobrevivir y que se encuentra comúnmente en el agua o el suelo y puede generar ceguera. Una vez que el parásito oportunista llega a la superficie del ojo, si existen rupturas en el epitelio corneal, estas permiten que el parásito se introduzca en la córnea. Aunque es una enfermedad muy rara, se recomienda como prevención para quienes usan lentes de contacto limpiar y guardarlos previa desinfección con productos profesionales. Se recomienda también que la solución del estuche de las lentes se cambie todos los días. Lavarse y secarse bien las manos antes de colocarse los lentes también es fundamental para prevenir infecciones oculares. La presencia mayoritaria de profesionales independientes en el gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kats, facilita que el próximo mandatario concentre el liderazgo, pero podría generar tensión con el Partido Nacional Libertario, clave para su gobernabilidad, aseguraron analistas políticos. Esto sin contar con la presencia en el gabinete de 2 abogados del fallecido dictador Augusto Pinochet, lo que ha generado críticas de los sectores de los derechos humanos. Incendios forestales de gran magnitud arrasan el sur de Chile. 21 personas perdieron la vida ante el avance de las llamas y hay poblados enteros que han quedado destruidos. Ante esta situación, el presidente Gabriel Boric decretó el 17 de enero estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Los datos son estremecedores. Más de 36.000 hectáreas han sido consumidas por los voraces incendios. Unas 870 viviendas fueron destruidas y hay más de 20.400 damnificados. Ante la rápida propagación de las llamas, más de 20.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Japón reinició el 21 de enero la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa pese a la oposición local. Es la primera que vuelve a funcionar tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011. La central, ubicada a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, inició la reacción nuclear tras informar que había recibido el permiso de la Autoridad de Regulación Nuclear para realizar operaciones de prueba. Al menos 60 personas murieron y decenas siguen desaparecidas tras un incendio registrado la noche del 17 de enero en un concurrido centro comercial de Karachi, en Pakistán, que alberga más de 1.200 tiendas en varios pisos. El fuego, que tardó más de 24 horas en ser extinguido, atrapó a cientos de trabajadores y compradores dentro del complejo. Las autoridades advierten que la cifra de víctimas mortales podría aumentar mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. La causa del incendio está siendo investigada. En medio de la polémica toma de medidas migratorias por parte de la administración de Donald Trump, Pakistán cancela visas a turistas de los Estados Unidos. Recientemente, el gobierno norteamericano extendió su prohibición de viajes a 39 países y suspendió el procesamiento de visado a otros 75. Desde ahora, Pakistán exige una visa tradicional a los estadounidenses previo pago de $35 y procesarla podría tardar hasta 7 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con borrar a Irán de la faz de la tierra si la nación persa intenta llevar a cabo amenazas de asesinato en su contra. ¿Cuál es su respuesta a que el liderazgo iraní continúe provocándole y amenazándole, especialmente teniendo en cuenta que este fin de semana usted dijo que es tiempo de un nuevo liderazgo en Irán? Bueno, no deberían hacerlo, pero he dejado instrucciones. Si ocurre algo, todo ese país va a volar por los aires. Bolivia y Chile acercan posiciones diplomáticas tras 150 años de distanciamiento por la denominada Guerra del Pacífico, que culminó con la pérdida del primero de su acceso soberano al mar. El nuevo presidente, Rodrigo Paz, busca establecer relaciones con el nuevo mandatario chileno, José Antonio Kats, para dejar atrás antiguos enfrentamientos, aunque sin renunciar al reclamo boliviano por su acceso soberano al Pacífico. El gobierno de Colombia anunció el 22 de enero la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a Ecuador y también le impuso un gravamen aduanero del 30% a 20 productos ecuatorianos. La decisión responde al anuncio del presidente Daniel Noboa de aplicar desde el 1 de febrero un arancel del 30% a las importaciones colombianas. Quito justificó la medida alegando una supuesta falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.
Autoridades mexicanas entregaron el 19 de enero a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales. En total, el país latinoamericano ha trasladado a 92 narcotraficantes desde finales del 2024. Los capos fueron trasladados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Todo esto mientras México se queja de la falta de acción estadounidense en el ingreso de armas por la frontera, el control en el lavado de activos y la reducción en el consumo de drogas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó a Irán con responder con una fuerza sin precedentes en caso de que la nación persa ataque al país hebreo. Si Irán comete el error de atacarnos, responderemos con una fuerza que Irán aún no ha experimentado. Nadie puede predecir qué traerá el día en Irán. Pero una cosa está clara. Sea lo que sea, Irán no volverá a ser lo que era. Una serie de encuentros extraoficiales del mandatario peruano José Gerí con un empresario chino vinculado a múltiples empresas desataron mociones de destitución en su contra y una investigación de la Fiscalía. A poco más de 100 días de asumir, Gerí afronta una crisis política que incluye una investigación judicial en su contra y la posibilidad de que el Congreso resuelva destituirlo por incapacidad moral permanente. Laura Dogu, con experiencia como embajadora en varios países de Centroamérica, fue designada este 22 de enero por los Estados Unidos como nueva jefa de misión para Venezuela. El nombramiento ha sido informado a través de la página web de la Embajada de Estados Unidos y ocurre días después de que su antecesor, John McNamara, visitara Caracas para evaluar la posible reapertura de las embajadas en ambos países. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el 21 de enero que el pueblo venezolano está enfrentando la batalla más importante que puede enfrentar un país. Esto es, la lucha por la patria. No podemos desmayar, hermanos, hermanas. No podemos entregarnos. Nos toca hoy la batalla por Venezuela. Es la batalla más importante que le puede tocar a un ciudadano, a una ciudadana, luchar por su país, luchar por su patria. Que lo primero que dijo fue: soy prisionero de guerra y estoy en lucha. Y con ese ejemplo de ese hombre bueno, del presidente Nicolás Maduro, de la dignidad de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores, con ese ejemplo nos toca a nosotros batallar por Venezuela. El gobierno de Venezuela anunció que está impulsando un plan minero para aumentar la producción de oro, hierro, bauxita y otros minerales estratégicos con el objetivo de avanzar en la recuperación económica y aumentar el ingreso de divisas al país. Yo quisiera compartir algunos números, lo que fue la producción de oro Calixto en el año 2025. 9.5 toneladas de oro produjimos. El sector privado tuvo un crecimiento del 81%. Y el sector privado 34.8% y el sector público de 81%. Este año esperamos nosotros, con esfuerzo propio, un incremento del 30% en la producción de oro. 30%. Mineral de hierro, lo dije en nuestra presentación ante la Asamblea Nacional, la exportación en el último trimestre del año 2025 fue la más alta en los últimos 10 años, en la última década. Y nosotros, con este camino, esperamos igualmente, con esfuerzo propio, un incremento en el año 2026 del 50%, más del 50%. Y esperamos recibir también inversión nacional e inversión internacional. Igualmente, lo que fue la producción de carbón tuvo un crecimiento en el año 2025 del 260% y con esfuerzo propio estamos proyectando un crecimiento del más del 100% para el año 2026.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, destacó que se elaborará un código social que unifica en un solo cuerpo normativo todas las leyes de protección a la mujer, pueblos originarios, familias y sectores productivos. Entre los instrumentos que el Parlamento debatirá están un código de comercio enfocado en economía digital y ciberseguridad, un código de democracia directa y poder comunal para fortalecer las organizaciones sociales, un código civil redactado de forma clara y sencilla, un código electoral ecológico y de protección integral de la familia. Rodríguez propuso además una reestructuración profunda del marco legal del país el pasado 19 de enero con el fin de garantizar una justicia libre de influencias externas y centrada en los sectores más vulnerables. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, advirtió que las noticias falsas se han convertido en un arma recurrente contra Venezuela. Él recordó que esas campañas de desinformación y manipulación en redes sociales prepararon el terreno para la agresión militar de Estados Unidos contra el país el pasado 3 de enero. El tema de los fake news es un arma recurrente, ¿no? Después que eso sale en las redes, nadie desmiente nada. Cuando sale alguien a desmentirlo con pruebas, ellos no se disculpan. No, porque ya eso hizo el daño que iba a hacer. No solo es la compañera vicepresidenta encargada, es contra todos los que estamos aquí somos objeto todos los días de una guerra mediática. Todos los días. Para tratar de socavar. Uno se queda sorprendido porque no tienes escrúpulos de ningún tipo. Ponen a un oficial venezolano poniendo una condecoración al jefe de la CIA y después sobre esa mentira ellos hacen comentarios y hacen videos y los reproducen y lo lanzan para el mundo, ¿eh? Entonces el que está, por ejemplo, qué sé yo, en España, dice, condecoraron al de la CIA, mira. Uno tiene que salir a desmentir una cosa de esas tan absurda como quien sacó la noticia. Así generaron, mira, Cartel de los Soles no fue así. Terrorismo no fue así. Bandas criminales no fue así. Así fue. Para después que asaltaron este país y atacaron este país, salir diciendo las mismas autoridades allá de Estados Unidos que el Cartel de los Soles nunca existió. Que es una fantasía. Contra eso nosotros estamos vacunados, pero hay que hacer una vacunación masiva. Los ingresos del petróleo serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela con el fin de consolidar y estabilizar el mercado. Así lo destacó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo Nacional mantiene una agenda de diálogo con Estados Unidos con total determinación. Estamos, dijo, en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles. Aseguró todo esto durante una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que los llamados de atención dirigidos a comerciantes que han incrementado los precios de manera injustificada ya comienzan a surtir efecto. Fíjense que surtió efecto los llamados de atención porque lo que nos reportan de casi todos los comercios es que los comerciantes se acordaron
que había que adaptar los precios a los vaivenes favorables que ha tenido el dólar en los últimos días. Pero eso hay que ponerlo en leyes. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el 19 de enero a nuevas autoridades. Para el Ministerio de Salud designó a la doctora Nurami Josefa Gutiérrez González, profesional venezolana que dijo ha dedicado su vida a este sector. En el Centro Internacional de Inversión Productiva designó a Calixto Ortega con el fin de continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales y para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica. En Barquisimeto reactivaron la planta de acería. Con esta ya son 6 de las 7 que existen en Venezuela que están operativas. La séptima, ubicada en Guarenas, sigue en proceso de recuperación. Desde el 2024 inició el proceso de reactivación, siendo el 2025 las pruebas durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, produciendo 6.500 toneladas de acero y proyectándonos a partir de esta presente fecha un 2026 con 75.000 toneladas de acero. El gobierno nacional reafirmó el 19 de enero que la República es y seguirá siendo la República Bolivariana de Venezuela en respuesta a la circulación de un mapa manipulado con inteligencia artificial publicado en redes sociales por el presidente Donald Trump, en el que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen representados como territorios estadounidenses. Ante esta situación, el Estado venezolano convocó a la ciudadanía a participar en una acción simbólica de unidad para defender la integridad territorial y contrarrestar la desinformación, colocando el mapa oficial del país en historias y perfiles sociales. La primera consulta popular nacional de 2026 se realizará el 8 de marzo. Ese día, la población acudirá a las urnas para elegir los proyectos que serán financiados por el Estado en sus comunidades. En esta ocasión, las propuestas que serán postuladas se centrarán en 2 áreas estratégicas: la económica, enfocada en emprendimientos y proyectos productivos locales, y la de ciudad humana, destinada a obras de infraestructura, servicios y mejoras del hábitat. Arribaron de Brasil este 20 de enero 23 toneladas de insumos médicos para el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología que adelanta el gobierno bolivariano a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esto permitirá garantizar la atención de los más de 9.000 pacientes renales y reponer el inventario perdido tras el bombardeo al almacén ubicado en La Guaira el pasado 3 de enero por parte del gobierno estadounidense. La Vinotinto cuenta ya con nuevo timonel. Abreu se lleva la vuelta al Táchira y obreros paralizan la reconstrucción del Camp Nou en Barcelona. La espera terminó. La Federación Venezolana de Fútbol se decantó este 20 de enero por Osvaldo Vizcarrondo como el sucesor de Fernando Batista en el banquillo de la selección Vinotinto. Vizcarrondo, más allá de su carrera profesional excelente, marcó una huella en las categorías inferiores de la Vinotinto Sub-15, Sub-17 y Sub-20 y ahora pretende dirigir el ciclo 26-30 en la de mayores. El venezolano Jorge Abreu del equipo multimarca se coronó como campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira. Abreu registró un tiempo acumulado final de 36 horas 23 minutos 22 segundos para llevarse la presea dorada. La medalla de plata se la llevó Brandon Vega, mientras que la de bronce la conquistó el joven Diego Méndez. Anderson Paredes se coronó como rey de la montaña. Los obreros encargados de la reconstrucción del Camp Nou, estadio de Barcelona catalán, paralizaron su trabajo de manera indefinida, acusando a la empresa constructora de despidos intempestivos. El sindicato ha hecho un llamado a la dirigencia del club para que frene los abusos laborales y permitan la reinauguración de la Casa del Barcelona prevista para febrero de este año. Hoy les traemos buenas noticias en salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social logró en 2025 la mayor cifra de trasplantes de órganos de su historia, 3.493 procedimientos, superando la marca alcanzada en 2018.
De acuerdo con su director, Zoe Robledo, este avance supera los 3.411 trasplantes registrados en 2018. La mayoría fueron de riñón, con 1.467 procedimientos realizados, mientras que los trasplantes de córnea tuvieron un crecimiento notable al llegar a 1.406 en el año. Además, se realizaron 617 trasplantes de corazón, hígado y células troncales y 3 de pulmón, según reportes del Universal y Sputnik Mundo. Estas cifras reflejan la importancia de fomentar la donación de órganos. Recordemos que un solo donante puede salvar hasta 8 vidas. Aunque más de 19,000 personas esperan un trasplante en México, la meta para este 2026 es superar estos números y ampliar la esperanza de vida de miles de pacientes. Cada 23 de enero recordamos el Día Mundial de la Libertad. Todo esto con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. La libertad es concebida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, pensar y actuar en la sociedad de manera responsable, sin coerciones ni obligaciones. Con la celebración del Día Mundial de la Libertad, Melanie y amigos, se pretende resaltar esta modalidad de pensamiento y de acción, de vital importancia para los individuos y las sociedades de todo el mundo. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.